Hola, ¿cómo estamos? Nos estamos juntando de nuevo para hacer otro podcast que tiene que ver hoy día con el cambio. Vamos a hablar del cambio, vamos a hablar de nosotros, cómo hemos cambiado y lo que nos ha hecho cambiar y cómo nos ha costado cambiar. Hoy día estamos Verónica, Lina y yo, Dulia. Y Salu también está con nosotros, pero ella está por ahí viajando en su trabajo. Entonces, para empezar, queríamos darles las gracias por los comentarios que hemos recibido tanto en Spotify como en YouTube y también en nuestras propias redes sociales. Ojalá nos puedan seguir escribiendo porque nosotros lo agradecemos mucho y vamos encontrando con las cosas que les interesan a ustedes para irlas abordando de a una. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Lina para que ella nos comente acerca de cómo la ha afectado y cómo ha sido para ella vivir el cambio. Bueno, por mi parte, el cambio siempre me ha hecho ilusión y creo que desde ahí una de las cosas que me ha permitido ver es que creo que tiene que ver mucho con mi propia personalidad. Soy muy curiosa, entonces cuando me hablan de cambios en general se me vienen como todas las posibilidades. Sin duda hay una porción del miedo que también dice, ups, puede ser muy bueno o puede ser muy malo, puede ser cosas que ni siquiera logro imaginar. Entonces voy a hablar como de dos cosas. Por un lado, la posibilidad de cambiar, como lo conversábamos hace un rato con Vero, del cambio exógeno, ¿no? Cuando, por ejemplo, mis padres decidieron venir a Chile y existía esta posibilidad de un cambio de vida. Y desde ahí esa curiosidad me llevó a ese territorio y a explorar lo que significaba vivir en otro país y todo lo que significaba y también las pérdidas. Sin embargo, era mayor la ilusión. Y luego han estado todos mis procesos de cambio interior que tiene que ver con cuando identifico algo en mí que sé que puede ser mejor y cómo he tenido que lidiar muchas veces con la frustración de ese proceso, entenderlo como un proceso, no verlo como que es algo de que me doy cuenta y ya cambié, sí, sino más bien que desde que surge esta primera conciencia de algo que quiero cambiar, cuál va siendo mi paso a pasito para ir enfrentándome a, pucha, de nuevo me salió así, quizás la próxima va a salir mejor y a veces me doy cuenta tarde, otras veces me doy cuenta en el momento. Y ahí ha sido súper valioso el acompañamiento de mis coaches. Yo siempre digo que en los procesos de cambio, primero en el ayudarnos a darnos cuenta, también me reí hace un rato con Dulia de cuando en una sesión ella fue mi coach y me regaló algo que me ayudó a generar esa conciencia del espacio que quería cambiar. Así que desde ahí me lo vivo, les cuento muy en lo orgánico de lo que ha sido este cambio exógeno y el cambio interior. Bueno, yo veo el cambio como de dos maneras. Cuando pensé vamos a hablar del cambio, pienso en los cambios inesperados, esos cambios que tú no tienes en tu mente, que te aparecen, y el cambio buscado. Hay ciertas cosas que en mi vida yo he buscado ciertos cambios y he trabajado para eso. Y bueno, a veces me han resultado y a veces no. A veces han sido positivos, a veces han sido entretenidos y otras veces no. Y desecho ese cambio también. Y está el cambio que no lo busco, que llega. Y también me ha pasado dos cosas con ese cambio que es inesperado. Es inesperado y es bueno. Y digo, vaya, mira, sin buscarlo apareció. O tal vez sin buscarlo en forma evidente, en forma así como lo tengo presente, sino que llegó, pero venía. Y hay cambios que, bueno, que son difíciles, que son incluso dolorosos. Y cuando tú lo miras hacia atrás, dices, bueno, fue un cambio que siempre provoca algo. Siempre el cambio buscado o inesperado
te da un cambio en la vida. Cambias tú. El cambio para mí es como la canción de Mercedes Sosa. Cambia, todo cambia. No la voy a cantar porque soy pero muy desafinada. Eso no lo he podido cambiar. Pero creo que el cambio está, el cambio existe. Me gusta mucho la pregunta cuando dice, tanto para yo preguntárselo a otro, para que me lo pregunten a mí, así como, Vero, ¿y qué quieres conseguir? Ujú. ¿Para dónde vas? Ujú. Y eso, ese caminar, ese a dónde voy, ya es un cambio. Ujú. Me gusta a mí esta mirada del cambio. Además, que el cambio se va a producir, lo quiera o no lo quiera. El mundo va cambiando. Ujú. Y nosotros también. Sí, para mí en una aproximación más personal, yo pienso que me ha pasado algunas veces, y también lo he observado en otras personas, que en las relaciones personales, ya sea con tu pareja, ya sea con tu familia o alguna persona en particular como tu madre, tu padre, tus hermanos, pasan cosas y uno se da cuenta que ellos tienen que cambiar. Sí. Y resulta que en el fondo uno da ese paso de darse cuenta de que ellos tienen que cambiar, pero se estanca. Y bueno, ¿por qué se estanca? Porque no cambian. Entonces, en el fondo, yo creo que por mucho tiempo yo me estuve haciendo la pregunta totalmente errada de ¿por qué no cambia si lo está haciendo tan mal? ¿Por qué no cambia si sigue tomando? ¿Por qué no cambia si sigue maltratando a su mujer? ¿Por qué no cambia si sigue agresivo? Y resulta que al final las personas no cambian porque no quieren cambiar. Y de repente yo me di cuenta, y también lo he observado en otras personas, de que uno es el que tiene que cambiar. Yo en primera persona soy la que tengo que cambiar. En mi relación con estas personas que pueden tener algunas actitudes que son socialmente desaprobadas o bien son completamente inmorales. Entonces, si uno no cambia su actitud con respecto a esas personas y uno no hace los cambios, nada va a cambiar. Así es. Bueno. Y entonces es súper importante hacerse la pregunta y hacer la pregunta de ¿y entonces qué es lo que vas a cambiar? ¿Qué es lo que voy a cambiar yo con respecto a esta situación? O esta vivencia, o este trabajo, o esta relación, para poder sacar a flote, oye, mi vida. Porque al final si no saco a flote mi vida, no voy a sacar a flote la vida de los demás. Entonces, en realidad a mí eso es algo que me ha pasado muchas veces, que me he quedado pensando qué difícil, qué terrible es que una persona tenga que poner toda su fuerza y toda su disposición a cambiar algo que el otro no quiere cambiar. Pero tengo que hacerlo yo. Y eso tengo que hacerlo, quiero hacerlo, básicamente. Porque tengo que, tampoco debiera, ¿no es cierto? Entonces, eso me pasa, y yo lo he vivido así bien patentemente, que en el fondo, si yo empiezo a cambiar, todo se va a poner mejor. Si yo digo, ya lo suelto, si ya me volvió a retar, ok, ya, chao. Que se vaya. Sí. Y Lina, ¿qué te parece a ti? Justo te escucho y me haces pensar en varias cosas, ¿no? Por un lado está en la aceptación, y cuando hablo de la aceptación no hablo de la aprobación, sino de decir esto es así, ¿no? Esta persona que estoy siendo hoy tiene estas capacidades y tiene
estas habilidades por desarrollar, y de la misma forma estas personas que tengo al frente mío son o están siendo así el día de hoy, y desde ese lugar, ¿qué espacio puede existir para una conversación de cambios basada en la premisa de que ambas partes quieran ser mejores, ¿no? Y también la aceptación de que el otro tiene todo el derecho de no querer cambiar. O sea, en el fondo no porque para mí sea un problema eso, independiente de que, como decías tú, pueden ser temas morales, temas de otra índole, no necesariamente significa que tiene que cambiar cuando yo quiero, porque también puede estar en su propio proceso de cambio de otras cosas. Y cómo desde ese lugar de aceptación, como bien decías tú, más como una decisión de apropiarme de lo que yo quiero para mí, si es que esa conducta del otro me daña, ¿qué decido yo frente a eso? En vez de exigirle al otro que vaya a la velocidad de que yo quiero. Y siento que muchas veces existe esta imagen desde nuestras expectativas, ¿no? De cómo tienen que ser los otros, o incluso cómo nosotros mismos deberíamos ser. Y en ese camino no nos vemos, o más bien dicho, estamos viendo siempre el potencial en el otro, ¿no? De el otro no está haciendo como yo quiero, o yo misma no estoy siendo lo que yo quiero. Y siento que, bueno, justo hace poco escuché a una neurocientista que hablaba de que el cambio aproximadamente se tomaba 9 meses. Entonces, a veces nosotros pensamos que por darle un feedback a alguien, el otro tiene que cambiar. Y entonces lo que explicaba esta neurocientista es que se tienen que reconstruir caminos neuronales y que se basa en la repetición de una nueva conducta. Yo luego me quedé pensando y decía 9 meses, que es como la concepción de una guagüita, ¿no? O sea, como el mismo tiempo. Claro. Y en el fondo, imagínate lo que significa... ¡Qué mágico! Claro, además decirle a otro, o tú misma darte cuenta de que no porque ya te diste cuenta significa que eso se cambió, o no porque te lo dije vas a cambiar, sino que tienes un proceso, entras en un proceso. Entonces de ahí también me conectas con la paciencia, Dulia. Claro. Con la paciencia para aceptar los procesos, para aceptar la equivocación, el error, dentro de este mismo aprendizaje, de que quizás algunas veces sí me va a resultar bien, y también al otro, a lo mejor algunas veces sí le va a resultar que puede cambiar y otras veces no, hasta que esta nueva forma de conducirse por la vida se constituya en su cerebro. O sea, es un tema súper profundo, pero me haces pensar mucho con la aceptación, en la aceptación. Claro, yo pienso que a mí una de las cosas que no me ha dado resultado nunca es decirle a las personas que tienen que cambiar. Yo creo que es una pérdida de tiempo terrible. Porque al final de cuentas tú lo estás agendando en tu agenda. O sea, hoy día, 27 de noviembre, tienes que cambiar. En realidad, en el fondo, no tiene ninguna lógica, pero la gente que da consejos y le pide al otro que cambie es muy numerosa. Es mucha la gente que cree que le tiene que pedir a otra persona que cambie. Mira, yo pienso que el cambio de otros y el de uno mismo tiene que ver con esa voluntad necesaria para poder hacerlo. Y voy a volver al cambio inesperado, al que no he buscado o al que tal vez en la vida no lo he necesitado, pero, por ejemplo, no sé, la muerte de alguien, la enfermedad de otra persona, es un cambio importante. Incluso la enfermedad de uno misma te cambia. Y el no aceptar ese cambio también es una complicación. Entonces, cuando llega alguien y te acompaña en ese camino, en esos 9 meses que dice Lee, para ir aceptando el cambio, es un regalo en esa mirada. Yo entiendo hasta la otra mirada de que no puedo obligarle a alguien a cambiar, pero sí puedo acompañar a alguien en ese proceso de cambio que lo necesita, no sabe cómo hacerlo, porque a nosotros nos pasan muchas cosas en la vida, a los humanos, te fijas, y a todos. Entonces voy cambiando, la naturaleza va cambiando. Y aquí esa es la mirada que he estado pensando en donde ustedes la han estado escuchando. Esa es la mirada de, entonces, ¿cómo me acompaño a mí misma si ya sé que tengo que cambiar? ¿Cómo soy yo la del otro lado? Y digo, bueno, me han dado algunas luces, algunas amigas, familiares, qué sé yo, y yo tengo que cambiar. ¿Qué espero ahí? ¿Qué es lo que quieres?
o qué es lo que puedes. Y también acompañar al otro en ese momento que debe ser un momento complejo y que además ha sido agresivo ese momento porque o perdió a alguien, tal como dije al inicio, o está enfermo, o cualquier cosa, no le resultó la pega, no sé. Ese día no fue su día. Me encanta lo que traes, Vero, del acompañar el cambio, porque siento que a veces como familiares incluso somos los peores enemigos del otro, ¿no? Como que es el, ¿viste? ¿No dijiste que ibas a dejar de fumar? ¿O no dijiste que no ibas? ¿Sabes? Y caemos en eso. O te dije. Sí, entonces, ya te lo dije. Claro, y como en vez de ponernos en un lugar de compasión, de amor, de cuidado del otro y decir, bueno, no importa, ¿sabes qué? Démosle. Yo sé que quizás hoy no lo lograste, pero mañana es una nueva oportunidad. Y estar desde un lugar mucho más amoroso, compasivo, contenedor, en vez de ¿viste? Me estoy poniendo las manos en la cadera, así como una señora que protesta, ¿no? Y en relación a lo que decías, Du, me hace mucho sentido el no proponer, o sea, no hacerle la agenda del cambio al otro, pero creo que hay situaciones donde efectivamente desde el rol que tomamos, sí necesitamos desarrollar talento. Por ejemplo, en un caso de un líder, de un manager, creo que sí hay momentos donde ese manager tiene que coordinarse con la persona que le reporta, por dar un ejemplo, sobre ciertos ajustes en la conducta donde sí puede ser una agenda concordada. Siempre concordada, que en el fondo no sea como yo te impongo que tú hagas esto, sino más bien es, mira, yo, tal como nos enseñaron en el Feed Forward, ¿no? Es como, te propongo que trabajes en esto porque creo que esto te va a permitir tal cosa, ¿no? Siempre concordada, pero creo que esa es la única situación donde vería que estamos en una posición de proponerle al otro cambios, dado que puede incluso impactar en que continúe dentro de una organización o algo así. No sé cómo lo ves. Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque en esas situaciones parte de la persona el pedir el cambio. O sea, finalmente son un tipo de personas que no te dicen yo tengo que cambiar esto porque no está funcionando, sino que te dicen no, sí, esto está funcionando, pero la gente no me acompaña. Claro. Entonces de ahí uno le puede preguntar, y bueno, y entonces... Claro. ¿Qué vas a hacer? Claro, exactamente. Y ahí uno lo puede tomar para acompañarlo en algo que declaró que puede ocurrir como un beneficio para él, para su empresa, para lo que sea. Yo pienso en eso completamente. Yo más que nada cuando decía agendar el cambio es como esas personas que se proponen a sí mismas darle consejos a otros. O sea, yo me he visto eso muchas veces y yo no lo digo porque sea otra gente. También era yo y seguramente también alguna vez me voy a equivocar y lo voy a volver a hacer. Y estoy contigo, también soy yo la que daba el consejo no solicitado. Claro, no, ¿quieres un consejo? No. Sí, claro. Una pregunta. Para ustedes el cambio, ¿es una ganancia, gano, o es una pérdida? ¿O ambas? Yo creo que esa es una muy buena pregunta, excelente pregunta, y yo creo que puede ser cualquiera de las dos. Y cualquiera de las dos te lleva a otra parte. Finalmente el cambio lleva implícito, y esto lo voy a explicar como concepto, el marco de referencia. Es como que tienes una cajita y de repente la cajita es de otro porte. Ese es el cambio. El cambio te puede hacer producir una pérdida, pero la vida está llena de pérdidas y aquí viene lo que Lee dijo muy bien, que tiene que ver con la aceptación. Claro. O sea, esa pérdida se puede transformar en una ganancia. Por supuesto. Sí. Y ahí yo coincido con lo que dicen ambas. Desde mi mirada siempre tiene que ver con el cómo interpreto yo. Incluso la interpretación de pérdida o ganancia tiene mucho que ver con cómo yo estoy observando la situación. Sí. Ahora, desde mi mirada y que tengo los lentes del optimismo tatuados en mí, por mis abuelas, por mi madre, y eso es como siempre ver el vaso medio lleno, ¿sabes? Entonces para mí siempre es como, bueno, gracias a esta situación. Y a veces me dicen, pero ¿cómo puedes agradecer esa situación terrible? Y por otro lado digo, bueno, es que si no me hubiera ocurrido eso, hoy no sabría esto, no conocería tal cosa, no me hubiera desafiado tal cosa. Entonces creo que mucho de eso tiene que ver con el cómo lo observamos. Sí. Y yo con esto que tú estás diciendo, Lee, yo estoy segura
a mí me ha pasado, estoy segura que a ustedes también y a las personas que nos van a escuchar también, es que la mirada con el tiempo de un cambio que no nos gustó, que incluso nos puede haber hecho sufrir, pero con el tiempo uno dice, oye, ¿sabes qué? Esto me movilizó. Para bien o para mal, pero me movilizó, me hizo ir en otra ruta, me hizo mirar de otra forma. Probablemente debe haber sido doloroso en ese instante, pero me estoy movilizando. Y yo creo que eso es un valor del cambio. El cambio, para mí, para mi gusto, tiene estas dos miradas, la luz y la sombra. Y ya está, pues, así es. Claro, y habitualmente el cambio también viene por pusés, o sea, se produce y luego hay un declive, ¿no? A veces. Un plató. Claro, y luego de nuevo, y así sucesivamente, hasta llegar a los famosos 9 meses. Y tenemos la guagua. Cambio aceptado. Oye, chiquillas, se nos fue el tiempo. Ay, pero mira, súper rápido. Estuvo muy entretenido. Demasiado entretenido. Y lo que queremos pedirles a todos los que nos están escuchando es que nos comenten cómo nos fue con esto, qué les pasó y que se pregunten también a sí mismos qué es lo que ustedes quieren cambiar. Nosotros también nos vamos con tarea porque esto remueve y uno se acuerda de cosas que han pasado que quizás quisiera que fueran distintas y todo, porque todos somos seres humanos y a cada rato tenemos cambio. Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Chao.